es que debería modificar. En este caso vamos a ir viendo viga por viga para así tratar de encontrar otros errores para ver de qué manera encararlo. Luego vemos grupo 4, secciones por punzonamiento o corte. Lo que viene siendo los grupos es el nivel. Entonces si yo tengo acá nivel, lo que vendría siendo mi viga de riostre, aquí van a estar mis zapatas. Lo voy a hacer a un ladito para que nos ubiquemos. Pongamos que aquí está mi zapata. Aquí tengo mi viga de riostre. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, así subsecuentemente. Y Zipper lo va a agrupar. Este vendría siendo, vamos a cambiar para que se reconozca. Este vendría siendo el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, 1, 2, 3. Entonces de esa manera es que nos va a identificar Zipper lo que viene siendo las losas. Entonces en mi nivel 4 o mi planta 4 dice que voy a tener secciones con refuerzo por punzonamiento o corte. El armado de lo que es el refuerzo por punzonamiento, recordemos primero lo que viene siendo el punzonamiento. Es como un efecto de lo más cercano vendría siendo una carpa de circo. No sé si ustedes han visto cuando tenemos unos 2 o 3 puntales que salen de la carpa del circo y justamente viene luego la lona en este sentido, ¿no? Así como se deforma. Pues eso es algo parecido a lo que viene siendo el efecto de punzonamiento. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que al tener yo una columna de unas dimensiones tal vez no demasiado grandes y teniendo yo una losa circundante que su espesor no es demasiado, y esta losa, aparte de tener un espesor no demasiado alto, aparte de no ser demasiado alto su espesor, yo no tengo una viga, estamos haciendo en este caso una losa casetonada, como se diría. Esto me va a acarrear esfuerzo de justamente, como se dice, punzonamiento, que va a ser como lo que les comentaba, la carpa de un circo, que ante las cargas, mi columna, al ser delgada, va a generar tensiones en estas áreas, unas tensiones que justamente van a intentar generar fisuras en todos estos sectores. Y vamos a cerrar un momento. Justo algo bastante explicativo es justamente el icono que tenemos acá. No sé si se lo logran ver. Es como esta es una falla por punzonamiento directamente, donde vemos que queda un pedazo de la losa y la losa se baja. Entonces, eso es lo que viene siendo una falla por punzonamiento. Volvemos a cuando queremos volver a nuestra ventana de errores, damos aquí en entrada de viga y acá informe final de cálculo, y ahora sí volvemos. Entonces estamos repasando un poco lo que viene siendo los errores que se nos presentaron en la ventana final, y de ahí vamos a continuar. Vemos que dice solo ha sido diseñado por capacidad para vigas. Solo se ha
realizado el diseño por capacidad para vigas y pilares de hormigón. El resto deberá ser analizado por el usuario. Esto es como una advertencia que nos da el programa. Después que justamente acá abajo lo vuelve a recordar, que el programa no comprueba automáticamente la flecha de forjados en losa macizas y reticulares. Bien, no me quiero saltar, vamos a continuar ahora con lo que venimos analizando. Aquí nos dicen las vigas de tales pórticos tienen una falla, no dicen puntualmente cuál es. Esto vamos a verlo adelante, que cuando una viga falla, voy a volver a cerrar. Aquí podemos observar que cuando algún elemento falla, se me va a pintar el bordecito, como vemos acá, de color rojo. Aquí vemos que está fallando, ¿qué? Estas vigas y aparte mi nervio de la losa. No recuerdo bien si es vigueta o vigueta in situ. Entonces aquí nos dice que está fallando tanto la vigueta, está fallando esta viga, pero sin embargo aquí tenemos otros elementos que están de color blanco. Esto significa que estos están cumpliendo y mis columnas cumplen. ¿Por qué? Porque no están de color rojo. En caso de que no estuvieran cumpliendo, tuvieran un reborde así como esta viga de color rojo. Luego, continuando con nuestro informe, vemos que en grupo 3 indican los pórticos, hay fallas, que no, o sea, hay comprobaciones que no se cumplen. Ya vamos a analizarlo más adelante, no tiene mucho problema. Y ahora sí vamos a analizar un poco lo que indica la última frase. Esto siempre se lo van a topar, siempre que tengan una losa maciza, una losa reticular. El CIPECAT se va a encargar de hacerles recuerdo justamente este aviso. ¿Por qué? Porque es como un deslinde de responsabilidad que hacen ellos, advirtiéndonos. Esto en caso de que nosotros tengamos licencia original. Al adquirir una licencia original sabemos que es como una responsabilidad que ya nosotros podemos descargarnos en caso de que hubiera una falla en el software a justamente el programa. Entonces son distintos respaldos que el mismo programa tiene para descargarse. Volviendo al tema, aquí vamos a leerlo. El programa no comprueba automáticamente la limitación de flecha en forjados de losa maciza y reticulares. Reticulares es justamente la casetonada o losa tipo waffle que algunos le dicen, ¿no? En estos forjados es posible consultar los valores de flecha elástica entre dos puntos cualesquiera indicados por el usuario. Deben consultar los límites normativos aplicados a esta obra y estimar las flechas correspondientes. Bien. ¿Cuál es el paso una vez yo he terminado lo que viene siendo mi cálculo, vi mi informe de errores, que en este caso normalmente se le da una vista rápida? Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir una vez yo he elaborado lo que viene siendo mi modelo? Ya lo calculé. Luego de eso yo tengo que comprobar que tengo que ver mi estabilidad. Luego tengo que verificar lo que viene siendo mis losas. Porque eso va a conllevar a una variación en cuanto a carga
Luego vendría a verificar mis vigas. Y finalmente columna. Y luego mi fundación. ¿Por qué del orden de este análisis? Porque mi estabilidad va a conllevar, incluso en casos demasiado críticos, a que yo cambie mi geometría por completo. Entonces voy a tener que reformular tal vez mi modelo, tal vez aumentar columnas, tal vez mover una columna, cambiar una viga. O sea, sobre todo nos va, tal vez en vez de trabajar en un núcleo de ascensor con columnas y muros, tal vez tenga que reformularlo con muros de tabiquería. Entonces, si yo me dedico a editar mis columnas y luego vamos a ver que el proceso es bastante, o sea, cuando uno quiere llegar a un diseño óptimo, tenés que, o sea, se gasta tiempo, ¿no? En justamente pulir los armados. Imagínense si yo le tiro medio día puliendo columnas, vigas, y por un tema de confianza yo digo que me va a cumplir mi estabilidad, no lo revisé, me fijo, no me cumple mi estabilidad, y entonces voy a tener que volver a reformular mi geometría, y esto me va a afectar a mis elementos, volviendo todo el tiempo que yo gasté en su corrección de armado mal gastado, y entonces es común empezar desde cero. Por eso primero se verifica estabilidad, vemos las opciones de corregir nuestra geometría, y una vez yo he pasado lo que viene siendo estabilidad, voy a ir armado de losa, donde mi losa normalmente lo que comprobamos es justamente lo que nos indica el programa. Vemos la flecha, vemos si esta deformación cumple. Vemos también que justamente nuestros armados no sean demasiado excesivos. Veo que mi altura de losa también no sea antieconómica. ¿Qué quiere decir antieconómica? Sabemos que la losita básica es la pretensada, bajo ciertos límites la alivianada de losas pretensadas. Entonces, bajo una carga mediana, yo puedo colocar justamente mi vigueta pretensada hasta cierta altura, ¿no? Luego, no me alcanza, voy a tener que cambiar mi losa tal vez a una vigueta in situ, donde yo voy a poder maniobrar el armado. Se me sigue deformando o me sigue dando un armado excesivo, voy a tener que cambiar mi vigueta in situ, tal vez por una losa llena. Una losa llena. No me rinde con losa llena, se me crea, me pide una losa de demasiado espesor, y eso me conlleva muchas cargas, entonces se me vuelve antieconómico. Entonces, lo que yo tendría que intentar es con una eh, losa casetonada, y ahí ir jugando con espaciamiento,
con armadura. Si aún así no me permite, puedo hacer una losa casetonada con vigas descolgadas, no vigas escondidas. Y de esa forma yo voy generando ya como niveles en caso que tenga carga de un orden mayor, ¿no? Entonces voy iterando entre el tipo de losas. En este caso yo, como ustedes han visto, yo he determinado al azar, dado que queremos estudiar las distintas losas que tenemos, ¿no? Pero lo normal es justamente lo que les comenté, que deberíamos intentar probando siempre con una vigueta pretensada, dado que es la de más fácil constructibilidad y no es más económica que otra, ¿no? Luego de ello, vamos, una vez yo he definido mis losas, o sea, ya definir no solo en lo que viene siendo geometría, sino armado. Ya he comprobado que van a ser de ese espesor, van a tener un armado definido. Yo voy a pasar a la comprobación de viga, donde yo voy a controlar igual deformaciones, armado. El programa de por sí me va a decir si está incumpliendo algo de la norma. Y conforme yo vaya revisando, CPCAD me otorga la opción de poder ir bloqueando armadura. Ya vamos a verlo en el cuadrito. Una vez me cumplen las vigas, veo lo de columna. Y acá ya podría generar bastantes planos. Acá sabemos que si yo deseo ya puedo sacar los planos. Y en lo que viene siendo fundación ya podría yo modelarlo en otro lado. O también culminarlo en el CIPE. Y sacar también sus planos. Indistintamente de la etapa en que estemos, yo puedo sacar planos, puedo sacar listados y cómputos de lo que viene siendo mi modelo, pero lo ideal es, si voy a modelar solamente mi superestructura, es al terminar de editar todas las columnas, o si voy a trabajar con fundación más, de que termine la fundación. Entonces, solo en este caso, cuando ya haya culminado todo mi ciclo, yo tengo que exportar plano y exportar cómputo, porque si no, obviamente no se va a reflejar lo que yo he trabajado en mi modelo y va a ser diferente. Bien. Luego de recargarle este proceso que vamos a seguir ahora, vamos a entrar justamente al primer tema, que venía siendo estabilidad. La estabilidad viene dada por lo que viene siendo el desplome total de la estructura. Otros le dicen deriva, desplome. Entonces esto viene siendo, como observamos en el dibujo, la deformación que sufre mi estructura respecto a cargas que son aplicadas a la misma. O sea, al generarse una carga, me va a provocar un desplazamiento. Este desplazamiento va a tener una dimensión en metros, o también el programa me lo va a representar en su longitud sobre un factor. Entonces, el CPCAD me otorga la opción justamente de ver las derivas en cada columna y de manera global. Eso me permite
que observemos justamente si mi columna en un caso extremo se deforma de esta manera, yo voy a tener un valor bastante mayor. Y si se deforma de una forma que este valor X sea bastante mayor al de la norma, ya estamos entrando ya estamos justamente violando la norma, entonces no estaríamos dentro de los parámetros que nos recomiendan y podría sufrir un percance en la estructura. Entonces, ¿qué parámetros yo tengo que comparar y dónde voy a ir al programa a verificar estos datos? Primero nos vamos a basar en la norma. La norma boliviana nos dice esto, la norma de sismo, ¿no? Que se debe verificar en desplome. Desplome total, en realidad este es un desplome local que nos otorga la norma, donde en X debe ser 0.012 DH o 0.012 DH. Bueno, en nuestra normativa L es H, ¿no? Convirtiendo a fracción, nuestra altura de entrepiso deberá cumplir que H, bueno, es 83 en este caso, ¿no? 0.012, 1 sobre 83. Entonces, H sobre 83. O sea, la deriva local. ¿Qué quiere decir local? Es que aparte de ser total, local quiere decir que de aquí a aquí cuánto se va a desplomar, mientras que global vendría a ser de todo el edificio, ¿no? Local es esta distancia de deriva de entrepiso, mientras que global viene siendo justamente la total de la columna desde mi fundación hasta mi última planta, y la local es por planta, ¿no? En este caso la norma solo nos otorga de lo que viene siendo la altura local, que va a tener que ser H sobre 83. En este caso tiene que ser, esto está mal, ¿no? Tiene que ser H 83. Tiene que ser menor o igual que X, y esta X la voy a sacar del CIPE, ¿no? O sea, nuestro valor del CIPE no tiene que exceder esta fracción de acá, lo que viene siendo nuestro desplome local. Y en global, dado que no tenemos un valor de referencia en normas, podemos agarrarnos de distintas normas. La más recomendada es la ASC 07, en donde dice que en este caso vendría siendo H, como le denomina la norma, sobre 500. Tiene que ser menor o igual a. De todas formas, son valores recomendados, donde justamente va a depender ya de la experiencia del calculista, tal vez tomar algunos riesgos y dependiendo de la estructura. Lo más ideal es cumplir esta, a veces son un poco exigentes. Tendríamos que ver qué tipo de estructura estamos trabajando. En este caso, por ejemplo, se trata de un edificio, 1, no muy alto, 2, que sabemos que es de pórticos de hormigón armado y no es tan esbelto,
y tal vez podríamos permitirnos algo de flexibilidad en estos términos, ¿no? Pero en caso de que yo estuviera trabajando, por ejemplo, con un tanque elevado, sabemos que el tanque es una estructura un poco esbelta, donde sus cargas generalmente más significativas vienen a ser las del viento, porque justamente son altos. Entonces, en ese caso, yo tal vez debería ser un poco más rígido con lo que viene siendo mi norma. Bien, ahora que hemos visto esta parte de lo que es desplome, para ver en el CIPE, yo voy a irme aquí a la parte de listado y donde dice distorsiones de columna, le voy a dar clic y ahora voy a poder observar un listado completo donde me va a decir de cada columna y la distorsión que tiene la misma por planta y la total de cada una de nuestras columnas. Vemos que hay dos opciones, persistente y sísmica, ¿no? Como estamos trabajando con sísmica. Y al final vamos a poder encontrar lo que nos interesa, que es los máximos. Recordamos que dijimos que los locales estaban determinados justamente por la norma, que era H sobre 83, tenía que ser mayor a ese término. Si yo veo lo que viene siendo mis desplomes locales, en X y en Y, vemos que en tercer piso tenemos valores y en todas las plantas vemos que son valores del orden justamente menor o igual del de la norma. Eso que indica que justamente mi desplazamiento que yo tengo o mi deriva va a ser mucho menor de mi límite normativo. Entonces, esto me indica que en lo que viene siendo mi norma boliviana, yo ya estoy cumpliendo y solo quedaría restar comparar lo que viene siendo el desplome total, ya no el local, porque el local no cumplió. Entonces, en lo que son desplomes totales máximos, recurrimos a agarrarnos justamente de la SC, donde era L sobre 500. Y acá vemos que en situaciones persistentes o transitorias tenemos que cumple de manera tranquila, mientras que en situaciones sísmicas tenemos que ya no nos cumpliría. Tenemos 1 sobre 391. Esto es justamente mayor que 1 sobre 500. Eso implica que estaríamos por encima de lo que nos indica la SC. Como les comentaba, al tratarse de una edificación no muy alta y que
como vimos que los locales nos cumplen, incluso en situación sísmica, en este caso podríamos dejarlo ahí, dado que solo nos está fallando en situaciones sísmicas, ¿no? Tal vez si nos fallara en lo que viene siendo situaciones persistentes y transitorias, tendríamos que ver la forma de solucionar. ¿Cuál es la solución en caso de que me falle esto? Soluciones que se le pueden dar es lo que les comentaba justamente cuando explicábamos el proceso. Uno, aumentar la sección en columnas, en todas o en algunas columnas. Otra, cuando yo tengo un ascensor, mi ascensor, algunas personas o algunos profesionales, es decir, por tema de ahorro económico, recurren a modelarlo y a realizarlo simplemente con columnas. Entonces tienen sus 4 columnas ellos de esta manera, y de esta manera ahorran concreto. En caso de que yo esté manejando estas 4 columnas y no me cumpla, yo voy a tener que recurrir a justamente volverlas en la forma del ascensor, ¿no? Como es convencionalmente un muro pantalla. Entonces, si ustedes alguna vez ven justamente estos elementos de concreto, sí, y uno a veces se pregunta por qué son de concreto y no se podrán hacer con algunas columnas. Sí se pueden hacer con 4 columnas, pero a veces es más predominante el tema de estabilidad. Entonces, más se lo hace justamente para contrarrestar las acciones laterales que las predominan justamente viento y sismo, dependiendo de la estructura. Por ende, las correcciones al modelo que deberíamos hacer es justamente ver la forma de darle más rigidez a nuestro modelo para que aguante cargas laterales, y en virtud de eso que acabamos de mencionar es que se deberían aumentar ya sea secciones de columna, colocar lo que viene siendo nuestros muros pantalla, o si no, tal vez aumentar más columnas. De esa manera tendrá más rigidez contra las cargas laterales. En este caso lo voy a dejar ahí, dado que me cumple, solo no en situaciones sísmicas, pero lo vamos a dejar. Continuando con lo que viene siendo el análisis de resultados, voy a ver el análisis de mis losas. Vamos a comenzar por el primer piso, donde yo voy a tener primeramente una losa llena en 2 direcciones. Aquí lo que vemos es el armado en 2 direcciones que me arroja el CIPE directamente. Lo primero que yo debo realizar es una verificación de flecha de estas cargas, y entonces yo voy a poder ver eso en la pestaña que dice isovalores.
En este caso, que es una losa llena, yo me voy a dirigir acá. Losas llenas o reticulares, yo veo en isovalor. Entonces vamos a ver un poco de lo que viene siendo el análisis de flechas en losa tratado por el CIP. Primero, repasando un poco de lo que viene siendo deflexión o flecha, es justamente una distancia máxima entre la deformada de la viga y la recta que une dos extremos de dicha deformada. Entonces, si mi elemento se deforma de esta manera, este valor va a ser la deformada en ese punto. Luego, el programa nos calcula solo flechas instantáneas. El CPCAT solo nos dará flecha instantánea en lo que viene siendo losa, porque en lo que es viga y elementos reticulares de solo una dirección, como son nuestras losas de viguetas o losas vaciadas in situ, a través de un método que se llama Branson, el CPCAT va a poder determinar los otros tipos de flechas con lo que va a verificar, pero en las nervuradas y en las llenas no lo trabaja de esa forma. Entonces vemos aquí los tipos de flechas que existen. La flecha instantánea viene a ser la que se produce en el momento de actuar las cargas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo desencofro, ya entra en acción el peso propio y se va a deformarse el elemento, dado que ya está sosteniendo su peso propio, ¿no? Entonces ocurre una deformación violenta al momento de desencofrar y de ahí se va a ir deformando de una manera más lenta, ¿no? Pero se va a seguir deformando. Esto por el hecho de fluencia o creep, como le dicen, del concreto, donde va a permitir justamente esa deformación. Luego viene la flecha diferida, que es justamente cuando ya vemos que es la que se produce con el paso del tiempo, o sea, cuando ya se produce una carga de lo que viene siendo tabiquería o las construcciones, en este caso los muros, ¿no? Tabiquería como se le llama. Entonces, construyo mis muros y ya igual se va a ir deformando. Y una segunda carga, una tercera carga, es decir, se va a producir cuando ya entre en funcionamiento entre los muebles todo y se va a seguir deformando, ¿no? Ahora vimos que el CIPE solo en losa solo nos da las instantáneas. Las instantáneas vendrían a ser justamente las que marcamos en verde. Luego tenemos la activa, que es esta de acá, estaría abarcando estos dos procesos, y la flecha total. La flecha total vendría a ser lo que se va a deformar mi losa a lo largo de toda su vida. Entonces, lo que nosotros vamos a
vamos a analizar es justamente esta flecha total, esa flecha total a través de unas ecuaciones se puede denotar como mi flecha instantánea más mi flecha activa. Recordemos que esta era la instantánea más mi flecha activa. Y mi flecha activa viene siendo como mi flecha instantánea por un factor. Resumidas cuentas, mi flecha total va a ser igual a un factor por mi flecha instantánea. Lo que yo tendría que hacer es, entonces, obtener mi flecha instantánea y multiplicar por un factor para obtener mi flecha total. Ese factor que va a entrar a lo que sería la multiplicación de mi flecha instantánea, vemos que dicen losas macizas, la flecha instantánea multiplicada por un factor de amplificación nos permite estimar flechas activas y totales, ¿no? Aquí Florentino Regalado hizo una tesis en donde él nos dio una tabla. Dicha tabla es la que CIPECAT nos muestra en su memoria de cálculo como referencia para que nosotros podamos estimar nuestras flechas totales. Entonces, CIPE no es que agarró y simplemente lo puso, nosotros siempre debemos de investigar las fuentes. Entonces es una tesis de este autor, la cual se basa CIPE para recomendarnos estos valores de los factores que vamos a ocupar para determinar nuestras flechas en los forjados que hablamos anteriormente. Forjado, terminología española, normalmente acá nosotros le decimos losa, ¿no? Bien, aquí vemos los distintos estados que podemos verificar y según eso introducir un factor dado. Si queremos verificar integridad con una flecha activa y mi losa es maciza, yo voy a aplicar un factor 2. ¿Qué quiere decir? Integridad, apariencia, confort. Integridad quiere decir que tal vez mi losa se deforme de esta manera y esté deformada, pero tal vez sus fisuras sean mínimas o despreciables, pero o sea, aún está en funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que mi elemento no falla, no falla. No falla, pero se encuentra en un límite de estado de servicio, ¿no? Porque si usted ve una losa totalmente deflectada, ¿usted cree que las personas van a sentirse confiadas de habitar ahí? Tal vez nosotros como ingenieros, al saber que eso no se va a caer,
estamos tranquilos, pero aún así a nosotros nos genera desconfianza. Por ende, se crean los otros, o por ahí también se crean los estados límites de servicio. De nada me sirve que no falle, que esté íntegro el elemento, si su apariencia no es de las mejores. Entonces justamente la apariencia me dice que va a sufrir una deformación respecto a lo que vendría siendo su estado normal, pero esta deformación va a ser mínima, que mi ojo humano no la va a poder percibir. Eso me garantizaría lo que viene siendo apariencia, y confort ya es lo que vendría siendo el tema de vibración. No sé si algunos edificios, dado que por el tema de ahorro se han hecho losas muy delgadas, y si bien no se deforma, no falla el elemento, pero salta uno a un lado, salta al otro y totalmente vibra, ¿no? Eso es justamente confort. Volviendo a lo que sería nuestro ejemplo, tenemos una losa maciza. Y nos interesa a nosotros una flecha total plazo infinito, no en instante de sobrecarga. En nuestra flecha a lo largo de la vida de la estructura. Si yo quiero calcular esa flecha y voy a adoptar este valor, que sería, dado que yo tengo losa maciza, y se va a reflejar en una combinación de carga pésima, o en este caso gravitatorias más cargas de uso, ¿no? Bien, entonces me voy. Algo de esto vimos en la anterior clase, de qué manera se interactuaba. Ahora directamente vamos a ir a lo que viene siendo flecha entre dos puntos. Aquí prefiero yo manejarlo así, porque no se me llena tanto. Flecha entre dos puntos. A ver, lo cerré y se me desapareció. Tiene que aparecerme. Cosa que tiene que aparecerme. Ahora sí. No había perdido ese menú. Entonces aquí tengo que trabajar con esa ventanita. Le doy clic en flecha entre dos puntos y ahora sí ya se me modifica a lo que me interesa. Y yo voy a elegir distintas opciones en función de lo que yo tenga. Por ejemplo, secante en vano. Esta opción de secante me va a permitir
obtener la deformada en un vano. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tenga así algo parecido a esto en vano o entre dos vigas, me va a servir la opción de secante. En caso de que yo tuviera un voladizo, en este caso no lo tengo, pero si tuviera un voladizo, voy a activar la opción tangente. Si leemos un poco ahí, dice tramo interior, tangente dice voladizo. Máxima relativa, máxima absoluta entre los puntos seleccionados. Este es indistinto, lo vamos a dejar en máxima relativa. Luego me voy a lo que sería, aquí yo, como les indiqué o vimos en la anterior clase, puedo generar distintas hipótesis. En esta voy a dejarla en combinación pésima porque es lo que me recomienda el programa. Dice ahí G más Q pésima, o sea, en realidad la que manda es la combinación pésima que el mismo programa me determine. Y voy a amplificar los desplazamientos por el valor que vimos, que era al tratar celulosa maciza 3, ¿no? Voy a colocarle un valor de 3 y así, si yo deseo, puedo ir viendo de esta manera. Si deseo que vaya de manera ortogonal, vemos que la pésima sería de 0,31 centímetros. Entonces vamos a colocar de esta forma y vemos que L sobre 1637 sobre 2100 entonces vamos observando los distintos valores que nos va arrojando. Podemos observar que hay que es bastante rígida la losa, no se deforma en exceso. ¿Por qué vimos así a lo rápido? ¿Y de qué manera yo sé si está bien o no? Justamente con una tabla que yo tengo de norma. Y en esta tabla me dice que mi deflexión máxima admisible calculada para un elemento, en este caso entrepiso, cubiertas entrepiso, que no soporten, estén ligados a elementos no estructurales. Entonces, en este caso sería que soporten o están ligados a elementos no estructurales, susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes, en caso de que no quiera o quiera deflexiones. En este caso es indistinto, ocurre la deflexión total que ocurre después de la unión de los elementos no estructurales. La parte de la deflexión total que ocurre después de la unión de los elementos no estructurales. Bien, aquí tenemos, si queremos que nuestra estructura sea susceptible a sufrir daños debido a deflexiones grandes, o
que no sufra daño. Como vemos, es un control aún más rígido. Que lo conveniente sería el L sobre 240. ¿No? Entonces con esta L sobre 240 yo tengo que controlar mis losas en general, que justamente ese sería mi valor tope con el que voy a trabajar. El resto de mis valores deben ser menor a ese. Ya hemos visto que en esta losa van de 1000 y más, ¿no? Mis valores, por ende, ya estaría tranquilo de esa parte. Se podría decir que cumple mi losa a deflexión. Igual aquí podemos observar un rango, ¿no? 1.9. Vemos que se va a ver afectado si yo modifico esto. Luego de haber revisado, vamos a volver al resultado y a seguir analizando lo que sería nuestra losa llena. Una vez comprobado lo que viene siendo la deflexión de las losas, yo voy a proceder a observar el armado de las mismas. Si me voy aquí a la opción vistas, vamos a ver que se despliega pistas de armadura, distintos diámetros, donde yo voy a poder observar y tal vez limpiar un poco mi pantalla para entender mi armado. Armado base es algo bastante útil porque CPCAD a veces me arma de esta manera. Enseguida vamos a ver, por ejemplo, lo que viene siendo si vemos este paño, está bastante lleno, ¿no? Tiene bastante armadura, es poco entendible. Vemos que tiene un tipo de armadura hasta ciertos nervios, otra asume otro armado. Entonces esto es constructiblemente difícil, bastante complicado. Se la ponemos al constructor si hacemos planos de ese tipo donde cada metro va a cambiar nuestra armadura. Entonces nuestra función como calculista es justamente hacerle un poco más fácil el trabajo para quedarnos tranquilos nosotros, dado que si nosotros hacemos un plano como el anterior, estamos seguros de que alguien se va a confundir y va a tal vez cruzar las barras, las va a confundir. Entonces, para justamente evitar esos problemas es que hay que uniformizar los armados. Para empezar, vamos a iniciar ocultando el icono de la losa. Voy a ir acá. Vamos a darle acá. No se ocultó. Bueno, antes ahí se ocultaba, lamentablemente aquí sigue. No es así. Vamos a tener que en otra versión ya se puede ocultar esto para hacerlo un poco más limpio el arma. De todas formas, a la hora de realizar los planos se lo puede eliminar en AutoCAD.
Bien, tratemos de entender cómo va esto. Le damos a nuestra lista de armadura. Armado base es un armado que yo voy a poder introducir bajo un criterio de conocimiento de carga. Entonces yo ya conozco aproximadamente cuánto va a ser una losa. Entonces yo le voy a decir al programa, ¿sabes qué? Poneme una parrilla de esta manera que sea de 12 cada 10 centímetros. Entonces este armado base yo puedo introducir a las losas y ese es el que se me muestra. Armadura de refuerzo. Cuando yo tique armadura de refuerzo es la misma, me va a mostrar mi armado base, pero aparte me va a mostrar en caso de que yo una vez me introduzco esto y aún así hace falta armadura, entonces CIPE me va a decir acá voy a poner un fierro más, un fierro más, un fierro más. Entonces esa vendría a ser mi armadura de refuerzo. Armaduras predeterminadas es otra forma de armar, igual parecido al armado base. Y aquí tenemos para ver simplemente longitudinales, inferior, superior, transversales. Fijándonos un poco, si tenemos nuestra losa, un corte acá y una planta acá. Vamos a tener nuestras longitudinales, que serían estas dos de acá. Esta sería la superior, esta sería la inferior. Luego de ello vamos a tener nuestras transversales. En ese caso, las de arriba serían superior y la de abajo sería inferior. Si yo activo, en este caso, por ejemplo, longitudinales, transversales, inferior, voy a tener mis longitudinales que vendrían siendo estas. Me vendrían así, longitudinales y transversales en este sentido. Todo esto me correspondería a estudiar. Esto sería el armado que estoy viendo. Ahora sí, normalmente, para no hacerlo muy engorroso el esquema, me representa simplemente una sola barra, ¿no? En caso de la verde, me agarra y me representa aquí, me dice un phi de 8 de tanto por tanto con su longitud, y me dice que va a ir desde acá con una flechita hasta acá. Lo mismo para el otro armado, con una flechita de aquí y otra flechita de aquí. De esa forma se maneja lo que viene siendo la visibilidad de armadura. Vemos que se ha puesto un poco más engorroso porque yo he activado. En este caso estaríamos viendo todas las armaduras. Si yo deseo ver solamente los inferiores longitudinales, serían estas. Entonces, si vemos otro armado diferente, por ejemplo, quiero ver la superior,
Aquí vemos un poco de variación. ¿Qué es lo recomendable de esto? Manejarlo con lo que viene siendo justamente armadura base. Vemos que la predominante es pie de 10 cada 15. En ese caso yo me iría a entrada de vigas, asignar armadura base, y acá podría ir cargando. En este caso yo podría cargar, digamos, pie de 10 cada 15. Si le doy acá, se me va a cargar como armadura superior longitudinal, transversal, longitudinal, transversal. Entonces de esta forma yo ya tengo un armado base. Si quiero asignar, le voy a dar clic en asignar. Y de esta forma voy a ir asignando dando clic simplemente y con clic derecho vuelvo al anterior. Voy a asignar este mismo. Tenemos que ya está asignado. Con esto yo ya evito justamente un armado más complejo de las losas y me ahorro bastante. Bien, ahora el paso siguiente es justamente darle volver a calcular, ¿no? Entonces el paso siguiente sería darle aquí en calcular incluso fundación y ver si me siguen saliendo estos pedacitos como están acá. Se me debería uniformar a solamente un armado que sería el pie de 10 cada 15. De esa manera yo ya uniformaría mis armados en torno a lo que sería un solo diámetro, un solo espaciamiento. De igual forma, no es cerrado, ustedes pueden armar tal vez este paño es diferente, este paño de otra forma, pero entonces de esta forma nosotros podemos modificar lo que vendría siendo los armados y homogeneizar las armaduras. De igual forma podemos irnos acá en lo que viene siendo modificar. Puedo darle modificar. Puedo colocar lo que viene siendo. Entonces aquí yo puedo asignar un refuerzo general, o directamente modifico el punto y de esa manera puedo uniformizar igual, ¿no? Donde me fui longitudinal, esto va a estar en función del refuerzo que yo quiera separar, es decir, que el refuerzo que yo quiera modificar, entonces yo le doy en la armadura que quiera, por en este caso longitudinal superior, puedo jugar con estas opciones, ¿no? Mantener vista de armadura, modificar diámetro fue el que yo ocupé, mover armadura y texto, modificar paquete,
quiero modificar paquete, es justamente toda la armadura, ¿no? Modificar paquete y ahí yo puedo cambiar, deshacer, modificar, entrar un refuerzo, modificar gancho, línea, armaduras por tensiones tangenciales. Armaduras por tensiones tangenciales vendrían a ser justamente las armaduras de punzonamiento, que son como una especie de unos puntitos que es para reforzar lo que hablamos a un inicio de la clase del esfuerzo de funcionamiento. Terminado la edición de lo que sería este, más vamos a cambiar. Ahí está. Y ahora sí está bastante uniforme. Seguimos una revisión final. Vamos a corregir y tratar de unificar bien. De esta manera ya ahora sí está completamente homogénea mi armadura y será mucho más sencillo el armado. Continuando con la siguiente losa, nos tocaría ir al segundo piso, donde yo voy a tener este tipo de viga, es decir, de losa. No recuerdo qué tipo de losa era. Puedo irme a entrada de viga, a este botón que dice datos de losa, y aquí voy a poder ver su denominación, que viene siendo losa de viguetas in situ, de 25 y demás datos, ¿no? Simulamos los resultados. Nuevamente, en este caso ya vemos que se pueden observar algunas fallas en algunas viguetas. En este caso yo puedo ir acá, lo que viene siendo la tabla de errores. Simplemente vamos a limpiar. Entonces, con esta opción de vista, la anterior manejábamos con esta porque se trataba de una losa llena. Ahora, al tratarse de una losa de vigueta, yo voy a manejarme con esta opción de vista, donde yo voy a poder observar las distintas opciones justamente igual que en la anterior losa, pero ya vendría a ser de vigueta. Yo no quiero ver, por el momento no me interesa ver los armados, porque vamos a hacer un análisis de las viguetas antes de ver armados y sus fallas. Entonces, errores, para ver errores, yo veo acá la vigueta con un símbolo, le doy ahí y vemos que nos marca un límite de flecha activa. Si vemos acá lo que nos indica, dice L240, L480, lo que vendría a ser susceptible
de sufrir daños debido a deflexiones grandes. Tendría que ser sobre L480. Y vemos que está raspando, ¿no? Entonces ahí viene de nuevo justamente que a veces uno podría darse, al ser tan poco la diferencia si fuera solamente esto, pero al ver que es una zona, como vemos aquí, 461, que es bastante lejos de lo que sería 480, 457, 493, entonces son un poco más. Acá nos está marcando con error una billeta que dice 493. Vemos que es 480, 493. Como que estaría bien, no habría problema. Y vamos a poder consultar algunas comprobaciones que hace el programa. Bien, entonces podemos ver que la mayoría de los problemas mostrados es por temas de flecha, ¿no? Ahora, ¿cómo yo controlo mi flecha? ¿O cómo yo podría contrarrestar estos problemas de flecha que se me generan en lo que viene siendo mi losa? Opción 1, tengo mi losita de vigueta. Opción 1 va a ser aumentar mi altura. Esta altura vamos a hacer que sea mayor y de esta forma puedo ya cumplir directamente con mis deflexiones. ¿Qué quiere decir aumentar altura a losa? También quiere decir que aumentaría peso, ¿no? Pero sabemos que al tratarse de complemento es bastante alivianado y podría convenirnos. En este caso estamos trabajando con una losa de 25, que ya es bastante, tiene una buena altura, considerando los vanos que tenemos. ¿Cuál sería otra opción? Modificar, recordemos, sí, esa es otra opción. También podemos cambiar el intereje, hacerlo más ceñido. Esa es otra opción. Esta separación, reducirla. De esa forma tendríamos viguetas más ceñidas. Y otra opción es justamente jugar con el refuerzo. Porque recordemos, acá me equivoqué, nuestras viguetas son vaciadas in situ. Sí, me preguntan si es válido cambiar la dirección de vigueta. Sí, también se puede ver, si usted lo halla conveniente, cambiarla, sí, no habría problema. Todo depende del criterio de cada persona. Sabemos que normalmente van en el sentido más chico las viguetas, pero no siempre es así. No sabemos que a veces por algún motivo de alguna
qué sé yo, tal vez esto ya está construido, entonces no me conviene apoyarlo acá, entonces tendría que girarlo. Entonces sí, eso no es limitativo, no quiere decir que sea un crimen girarlo, no. Usted puede ver lo que más le convenga. Entonces, retomando, otra opción, ya vimos dos, ¿no? Aumentar altura, modificar el intereje o simplemente aumentar nuestro armado. En este caso sí podemos hacerlo porque estamos hablando de viguetas vaciadas in situ, ¿no? Entonces esto solamente va a ir nuestro complemento y vamos a colocar unas barras de refuerzo que nosotros vamos a poder definir. Al tratarse de este ejemplo, y para que vean la forma más corta que podemos hacerla, rigidizadores en la losa. Normalmente me están preguntando los nervios rigidizadores en la losa. Normalmente eso es para evitar vibración, o cuando tenés luces arriba de los 6 metros, automáticamente se lo coloca, pero idealizarlo o modelarlo acá no se lo puede hacer, porque en realidad es como que si no lo realizas estás tomando un factor de seguridad más, ¿no? Sabemos que es una viga, pero no se la toma en cuenta. Entonces eso te ayuda a tal vez contribuir en rigidez un poco a la losa, pero en el CIPE no lo colocas. Eso es más de aspecto constructivo. Igual, y si no, al momento, o sea, al no introducirlo acá, como no te permite, estás del lado de la seguridad, ¿no? ¿Por qué se coloca ese rigidizador en las losas de cuando ya tenés unas luces importantes? Es justamente, como dice su amigo, rigidizar, pero más de darle inercia a la losa y que me permita evitar tantas deformaciones, es sobre el tema de vibración, ¿no? Al colocar eso, ya no me va a vibrar tanto mi losa, porque sabemos que si es una luz larga, eh, justamente puede ocurrirse temas de vibraciones. Entonces, si quiere vibrar, acá va a encontrar un elemento rígido, entonces eso me bloquea. Sobre todo es para controlar tema de vibración. Bien, entonces les comentaba las tres soluciones que podemos darles en caso de que se nos presenten deformaciones en flechas. Ustedes ya por su cuenta propia van a poder modificar o alterar los dos primeros. ¿De qué manera? Ya hemos visto acá en lo que viene siendo losa de vigueta. Pueden venir acá, lo que habíamos dicho, tenemos una losa de 25, pueden darle copiar y generarse una losa de 30, digamos. ¿Qué implica que sea 30? Que voy a tener que editar esto para que mi altura sea 25 más 5, 30. Puedo modificar mi interés, como decían sus compañeros, volviendo a editar. Tal vez no quiero que sea, habíamos quedado interés 60, tal vez puedo bajarlo a 50, donde aquí quedamos, sería 40, 40, 40, aceptar. Aquí le pondríamos 50, aceptar, y de esa forma yo le daría 30, aceptar,
En este caso, YaCyPCAD al modificar una losa me dice que tengo que volver a calcular. Esto es lo que yo quiero evitar para no perder el tiempo. Entonces en este caso yo le voy a dar no. Ustedes tendrían que darle sí y pues ir cambiando en cada una de estas losas para justamente corroborar lo que decimos de nuestras opciones. Si yo le diera en lo que estoy, bueno, creo que igual se me modificó. Creo que se me ha modificado. O sea, la idea era justamente evitar eso, pero lamentablemente igual se me modificó. A ver, 25 más 5, sí. Que yo lo modifiqué directamente en la... Bien, eso tienen que tener cuidado, ¿no? Yo en la losa de 25 está ya 25.5, ya cambió, ¿no? Entonces, tendría que haber editado en la que era de 30, ¿no? Justamente crear una nueva, cambiarla, editar los datos y aceptar. Ahora al modificar eso, ya se me perdieron mis resultados que tenía acá. Bueno, vamos a ver si puedo editar esto. No se puede todavía. Justamente querían ver un poco, a ver si me permite. Como he modificado esta losa, se me ha perdido los armados. De igual forma vamos a irnos. Esta de... Bien. En este caso vamos a trabajar para ver cómo se subsanan esos errores. Recordemos que teníamos algo así parecido en la losa. Se me han borrado los resultados porque he modificado la losa. Entonces aquí todo me parece azul. Es porque no he realizado todavía el cálculo que me exigió. Yo me confundí, lo modifiqué. Mañana la vamos a ver esta losa. Pero es algo parecido a lo que tenemos acá. Recordemos que teníamos lo mismo. De flecha total y habíamos quedado que las opciones en este caso que es de vigueta tendríamos que jugar directamente con lo que es altura, ¿no? Porque tanto de armado no se podría hacer, pero estas modificaciones de lo que viene siendo armado sí serían válidas para lo que viene siendo en las losas in situ que estábamos viendo de la primera planta. Entonces yo podría acá modificar si quiero cambiar esta barra.
Si quiero borrar barra, igualar. Esta opción me permite igualar en función de cuantía o de longitudes, dado un porcentaje de diferencia en caso de que yo tenga demasiada variación en el file. Aquí vemos que ya me varió a armadura 10. Si yo deseara igualar, lo mismo. Si yo deseara asignar, claramente es diferente. Acá a la hora de asignar, en caso de que yo tuviera una vigueta in situ, se me desplegaría un botón donde pudiera yo igualar un armado, así como hicimos en las losas llenas, donde yo podría introducir un armado general que me haría cumplir justamente mi flecha. En este caso, vamos a intentar hacerlo con uno de 12. Igual a tenemos que tratar de que se convierta como una armadura de percha. No creo que nos cumpla. Y entonces, al tratarse una losa de viguetas, no puedo jugar mucho con las armaduras, porque estas armaduras vienen a ser simplemente el refuerzo de arriba, ¿no? Si tratamos de esquematizar, yo voy a tener mi vigueta a la cual ya no le puedo modificar la armadura. Luego tendré mis complementos. Y la armadura que observamos aquí es la que normalmente colocamos el refuerzo acá, ¿no? Superior. Por eso vemos armadura de negativo. Por eso es que no nos permite
justamente modificar o hacer llegar de punta a punta, dado que no se trata de una losa vaciada, una losa de viguetas in situ. Entonces, cuando tratemos con la que viene siendo una losa de vigueta pretensada, nuestra solución ya se limitaría un poco más. No podríamos jugar con la armadura, tendríamos que directamente jugar con la altura o el espaciamiento, el intereje, ¿no? De esa manera nosotros podríamos consultar distintas opciones. Ahora, es importante tomar en cuenta que estos valores de acá, lo que viene siendo la geometría de nuestra vigueta, han sido metidos de manera genérica, y lo que nos interesaría en realidad, o cómo se procede con esto, es directamente especificas la losa, y si tenés algún contacto o algo, lo que normalmente hacen es que vos envías un plano de esto a la empresa que se encarga de construir viguetas, y ya ella directamente justamente se encarga de, en función de estas medidas, ella te garantiza un paquete estructural que es este de vigueta. Ella te provee lo que es vigueta y complemento. Entonces, con estas medidas de acá, la empresa esa directamente te garantiza justamente las deflexiones. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es simplemente consultar el momento máximo que tenga acá. Podemos ver momento, y un poco cargado, vamos a buscar. Y en base a esta lista de momentos, yo podría consultar a mi proveedor o a alguien de Concretec o de alguna otra empresa, o mi Pred creo que igual provee, hay varias empresas ahora, si me garantizan la resistencia en base a este momento y dadas las luces, una flecha, ¿no?, que me garantiza. Entonces, en función de este momento, yo puedo directamente ya, por más que me marque en rojo, tendría que consultar ya con algún proveedor en función de las características, como es el momento y la longitud, ponerme en contacto con algún proveedor para ver si es que me va a resistir, si tiene algún paquete estructural, él, como alguna tipo de viguetas que me resista eso, o directamente él me sugeriría cambiar. Normalmente, si vemos aquí, es una losa de una vigueta de 4.58, poco más. Y al tratarse de una losa no tan particular, en esta losa yo no me preocuparía tanto. Esta losa automáticamente yo estaría tranquilo.
no habría problema, pero en caso de que haya una carga como es en este caso, al generarse, incluso vemos los momentos que son casi 3 veces más que esto, aquí sí yo me daría a la tarea de averiguar si disponen de viguetas que me permitan aguantar estos momentos, ¿no? Eso sería lo correspondiente a vigueta. Recordemos que acá abajo también tenemos la misma configuración. Estas son viguetas pretensadas igual. Y al tratarse de cargas no muy grandes como las de arriba, vemos que nos cumplen todas, ¿no? Entonces no hay mucho que revisar acá. Eso sí, sí, exacto. Exacto. Entonces, uno de sus compañeros me dice que deberíamos tomar el momento máximo de un paño y pedir el tipo de vigueta. Sí, en general lo que se puede hacer es pedir el momento máximo de pues la losa completa, ¿no? Pero en este caso, al tratarse de que hemos cargado aquí como si hubiera un equipo, en este caso sí se aplica lo que dice su compañero, después pedir una vigueta especial para esta área de acá y otra de menos capacidad para este lado, ¿no? De esa forma, sí es justamente como se debe trabajar. Bien, entonces continuando en lo que viene siendo las losas de vigueta, veíamos la armadura de negativo. Vamos a ver. Bien, entonces aquí nuestra tarea va a ser tratar de uniformizar un poco esto. Vamos a darle, entonces, ¿dónde he ido? Acá en igualar longitudes con un 25% a la máxima. Parece que ya está igualado. Y ahora sí está un poco más. Donde le di la opción para ocultar eso, justamente acá. Si nos dice ver oculta, significa que nos van a salir todas. En este caso no quiero, solamente agrupaciones. ¿Qué quiere decir agrupaciones? Que de aquí a acá va a ir este armado. De aquí a acá va a ir este armado. Hay que tratar de uniformizar. Por ejemplo, aquí vemos que dice, hay una leve variación, ¿no? Entonces yo quiero
Yo quiero copiar para que sea un solo armado en toda esta, en todo este paño, ¿no? Lo que he hecho es justamente igualar, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a hacer lo mismo. He dado en la opción modificar. Voy a siempre a tratar de modificar lo que viene siendo al más grande o al más armado. Vemos que el de aquí dice uno de 12 de 300 de 3.5 metros y uno de 10. Yo tengo uno de 12 y uno de 8. Tendría que igualarlo al más grande, que viene siendo de 10. Entonces yo le voy a editar. Quiero que lo copie la armadura de aquí. Le doy a aceptar. Y así de esa manera vamos igualando un poco y puliendo nuestro modelo. Esto está bien que sea acá. Si deseara tal vez igualarlo, podría igualarlo toda esta franja al mayor, que vendría siendo uno de 12 más uno de 10, 2, 10. Uno de 12 más uno de 10, 2, 10. Al ser simétrico lo podríamos dejar ahí. Aquí está bien. Aquí, por ejemplo, vemos que nos pide un armado un poco más corto debido a la escalera, entonces es válido eso. El único punto conflictivo que tendríamos sería este de acá, donde vemos distintos armados de 10. Tenemos otro de 10 más de 8. Tenemos otro de 10 más 8. Entonces todos están de 10 más 8. Pero nuestras longitudes están variando un poco. Vamos a tratar de informarlo. Vemos que también existe una desfase de las viguetas. Acá no está recto, ¿no? Vemos que esta llega acá y esta llega acá, y al existir esta diferencia me genera una torsión en la viga. Por ende, no me conviene. Lo que yo voy a hacer en este momento va a ser igualar, para que justamente vemos que aquí está en rojo, debe estar fallando torsión. ¿Cómo igualo yo? Le voy a entrada de vigas, a lo que vendría siendo gestión de losa, y cambiar punto de paso. Doy clic acá, doy clic acá y ya. Ahora otra vez me perdí el armado debido a que hice ese movimiento, ¿no? Entonces tengo que darle otra vez a armar para que justamente ya me bote un armado más pulido acá, ¿no? Ahora vamos a ver un poco de lo que sería la losa casetonada. En la losa casetonada, recordemos, antes de olvidarnos, que en esta losa nos fuimos a isovalores e hicimos la comprobación a través de esta herramienta. Pusimos un factor de 2.5, si no me acuerdo, no estoy mal, y empezamos a medir distintos paños y observamos que estaba aceptable. Y cuando empezamos a ver lo que viene siendo nuestras viguetas in situ, o
viguetas pretensadas, no entramos ya a isovalores. ¿Por qué no entramos a isovalores? Porque en la pestaña de isovalores solamente vamos a poder apreciar losas llenas o casetonadas. Aquí vemos una casetonada y nos topamos con una llena. Si deseara ver tal vez de forma aproximada, podría ver esto ya, ¿no? Entonces aquí las podría apreciar justamente a mi vigueta, ¿no? Entonces, combinaciones, distintas cargas, y ahí vemos, ¿no? Y podemos apreciar que la zona más demandante es justamente la carga especial que vimos ahí arriba, ¿no? Y aparte, ¿por qué yo no necesito comprobar mis losas? Porque el programa la toma al ser como una vigueta, ya sea pretensada o in situ, hace la comprobación igual que si fuera una viga en base a un método que se llama el método de Branson, y en función de la flecha activa procede a realizar las verificaciones de norma, y por eso es que me arroja estos resultados, que aquí sí me dice que hay una flecha que falla. No es igual que fallara en una losa llena o casetonada, no me va a decir que falla flecha, simplemente se va a deformar y ahí hay que estar atento, ¿no? O sea, por eso se recalca tanto incluso en los informes de errores. Entonces, por eso o esa es la razón que no vimos en lo que viene siendo el desarrollo de losas o la revisión, el tema de la revisión de flechas en otra pestaña que no sea justamente la de resultado, porque ahí me arroja la comprobación. Mientras que en esta de acá sí voy a tener que hacer lo mismo y me voy a remitir a mis valores de norma que dijimos que eran que el 480. Me voy a isovalores, voy a poner mi misma formada, combinación pésima 2.5 y voy a empezar a medir, ¿no? Entonces aquí puedo ir verificando. Bueno, eso sería hasta el día de ahora. Ya son las 6:30. Por favor, si tienen alguna consulta o algo, mañana a primera hora lo vamos a tocar. ¿Ya? Muchas gracias por su atención. Tratemos de avanzar porque como vemos es un poco largo el proceso y para el otro ejemplo vamos a tener que acelerar bastante. ¿Ok? Tengan buenas noches, cuídense, hasta luego. Hasta luego.